La carta de su madre le había trastornado, pero Raskolnikov no había vacilado un instante, ni siquiera durante la lectura sobre el punto principal. Acerca de esta cuestión ya había tornado una decisión irrevocable. Ese matrimonio no se llevará a cabo mientras yo viva. Al diablo ese señor Luzhine. La cosa no puede estar más clara, pensaba sonriendo con aire triunfal y malicioso, como si estuviese seguro de su éxito. No, mamá, no, Dunia. No conseguiréis engañarme. Todavía se disculpan de haber decidido la cosa por su propia cuenta y sin pedirme consejo. Claro que no me lo han pedido. ¿Creen que es demasiado tarde para romper el compromiso? Ya veremos si se puede romper o no. Buen pretexto alegan. Piotr Petrovich está siempre tan ocupado que solo puede casarse a toda velocidad como un ferrocarril en marcha. No, Dunechka, lo veo todo claro. Sé muy bien qué cosas son esas que me tienes que decir. Y también lo que pensabas aquella noche en que ibas y venías por la habitación. Y lo que confiaste arrodillada ante la imagen que siempre ha estado en el dormitorio de mamá, la de la Virgen de Kazán. La subida del Gólgota es dura, muy dura. ¿Decís que el asunto está definitivamente concertado? Tú, Avdotia Romanovna, has decidido casarte con un hombre de negocios, un hombre práctico que posee cierto capital, que ha amasado ya cierta fortuna. Esto suena mejor e impone más respeto. Trabaja en 2 departamentos del Estado y comparte las ideas de las nuevas generaciones, como dice mamá. Y según Dunechka parece un hombre bueno. Este parece es lo mejor. Dunechka se casa impulsada por esta simple apariencia. Magnífico, verdaderamente magnífico. Me gustaría saber por qué me habla mamá de las nuevas generaciones. ¿Lo habrá hecho sencillamente para caracterizar al personaje o con la segunda intención de que me sea simpático el señor Luzhine? Las muy astutas. Otra cosa que me gustaría aclarar es hasta qué punto han sido francas una con otra aquel día decisivo. Aquella noche y después de aquella noche. ¿Hablarían claramente o comprenderían las dos, sin necesidad de decírselo, que tanto una como otra tenían una sola idea, un solo sentimiento, y que las palabras eran inútiles? Me inclino por esta última hipótesis. Es la que la carta deja entrever. A mamá le pareció un poco seco, y la pobre mujer, en su ingenuidad, se apresuró a decírselo a Dunia. Y Dunia naturalmente se enfadó y respondió con cierta brusquedad. Es lógico. ¿Cómo no perder la calma ante estas ingenuidades, cuando la cosa está perfectamente clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué me dirá, quiere a Dunia Rudia? Porque ella te quiere a ti más que a su propia vida. ¿No será que la tortura secretamente el remordimiento por haber sacrificado su hija a su hijo? Tú eres toda nuestra vida, toda nuestra esperanza para el porvenir. Oh, mamá. Su irritación crecía por momentos. Si se hubiera encontrado en aquel instante con el señor Luzhine, estaba seguro de que lo habría matado. Cierto, prosiguió, cazando al vuelo los pensamientos que cruzaban su imaginación. Cierto que para conocer a un hombre es preciso observarlo largo tiempo y de cerca. Pero el carácter del señor Luzhine es fácil de descifrar. Lo que más me ha gustado es el calificativo de hombre de negocios y eso de que parece bueno. Vaya si lo es. Encargarse de los gastos de transporte del equipaje, incluso el gran baúl. ¡Qué generosidad! Y ellas, la prometida y la madre, se ponen de acuerdo con un mujik para trasladarse a la estación en una carreta cubierta. También yo he viajado así. Esto no tiene importancia. Total, de la casa a la estación solo hay 90 verstas. Después se instalarán alegremente en un vagón de tercera para recorrer 1.000.000 de verstas. Esto me parece muy natural porque cada cual procede de acuerdo con los medios de que dispone. Pero usted, señor Luzhine, ¿qué piensa de todo esto? Ella es su prometida, ¿no? Sin embargo, ¿no se ha enterado usted
de que la madre ha pedido un préstamo con la garantía de su pensión para atender a los gastos del viaje. Sin duda, usted ha considerado el asunto como un simple convenio comercial establecido a medias con otra persona, y en el que, por lo tanto, cada socio debe aportar la parte que le corresponde. Ya lo dice el proverbio, el pan y la sal por partes iguales, los beneficios cada uno los suyos. Pero usted solo ha pensado en barrer hacia adentro. Los billetes son bastante más caros que el transporte del equipaje, y es muy posible que usted no tenga que pagar nada por enviarlo. ¿Es que no ven ellas estas cosas o es que no quieren ver nada? Y dicen que están contentas. Cuando pienso que esto no es sino la flor del árbol y que el fruto ha de madurar todavía. Porque lo peor de todo no es la cicatería, la avaricia que demuestra la conducta de ese hombre, sino el carácter general del asunto. Su proceder da una idea de lo que será el marido, una idea clara, como si mamá tuviera el dinero para arrojarlo por la ventana. ¿Con qué llegará a Petersburgo? ¿Con 3 rublos o 2 pequeños billetes, como los que mencionaba el otro día la vieja usurera? ¿Cómo cree que podrá vivir en Petersburgo? Pues es el caso que ha visto ya por ciertos indicios que le será imposible estar en casa de Dunia, ni siquiera los primeros días después de la boda. Ese hombre encantador habrá dejado escapar alguna palabrita que debe de haber abierto los ojos a mamá, a pesar de que ella se niegue a reconocerlo con todas sus fuerzas. Ella misma ha dicho que no quiere vivir con ellos. ¿Pero con qué cuenta? ¿Pretende acaso mantenerse con los 120 rublos de la pensión, de los que hay que deducir el préstamo de Atanasio Ivanovich? En nuestra pequeña ciudad desgasta la poca vista que le queda tejiendo prendas de lana y bordando puños. Pero yo sé que esto no añade más de 20 rublos al año a los 120 de la pensión. Lo sé positivamente. Por lo tanto, y a pesar de todo, ellas fundan sus esperanzas en los sentimientos generosos del señor Luzhin. Creen que él mismo les ofrecerá su apoyo y les suplicará que lo acepten. Sí, sí, eso es muy propio de 2 almas románticas y hermosas. Os presentan hasta el último momento un hombre con plumas de pavo real, y no quieren ver más que el bien, nunca el mal, aunque esas plumas no sean sino el reverso de la medalla. No quieren llamar a las cosas por su nombre, por adelantado. La sola idea de hacerlo les resulta insoportable. Rechazan la verdad con todas sus fuerzas, hasta el momento en que el hombre por ellas idealizado les da un puñetazo en la cara. Me gustaría saber si el señor Luzhin está condecorado. Estoy seguro de que posee la cruz de Santa Ana y se adorna con ella en los banquetes ofrecidos por los hombres de empresa y los grandes comerciantes. También la lucirá en la boda, no me cabe duda. En fin, que se vaya al diablo. Esto tiene un pase en mamá, que es así, pero en Dunia es inexplicable. Te conozco bien, mi querida Dunechka. Tenías casi 20 años cuando te vi por última vez, y sé perfectamente cómo es tu carácter. Mamá dice en su carta que Dunechka posee tal entereza que es capaz de soportarlo todo. Esto ya lo sabía yo. Hace 2 años y medio que sé que Dunechka es capaz de soportarlo todo. El hecho de que haya podido soportar al señor Svidrigailov y todas las complicaciones que este hombre le ha ocasionado demuestra que, en efecto, es una mujer de gran entereza. Y ahora se imagina lo mismo que mamá, que podrá soportar igualmente a ese señor Luzhin, que sustenta la teoría de la superioridad de las esposas tomadas en la miseria y para las que el marido aparece como un bienhechor, cosa que expone es un detalle que no hay que olvidar en su primera entrevista. Admitamos que las palabras se le han escapado. A pesar de ser un hombre razonable, seguramente no se le escaparon ni mucho menos, aunque él lo dejara entrever así en las explicaciones que se apresuró a dar. Pero
¿Qué se propone Dunia? Se ha dado cuenta de cómo es este hombre y sabe que habrá de compartir su vida con él si se casa. Sin embargo, es una mujer que viviría de pan duro y agua antes que vender su alma y su libertad moral. No las sacrificaría a las comodidades, no las cambiaría por todo el oro del mundo, y mucho menos naturalmente por el señor Lugine. No, la Dunia que yo conozco es distinta a la de la carta, y estoy seguro de que no ha cambiado. En verdad su vida era dura en casa de Svidrigailov. No es nada grato pasar la existencia entera sirviendo de institutriz por 200 rublos al año. Pero estoy convencido de que mi hermana preferiría trabajar con los negros de un hacendado o con los sirvientes letones de un alemán del Báltico que envilecerse y perder la dignidad encadenando su vida por cuestiones de interés con un hombre al que no quiere y con el que no tiene nada en común, aunque el señor Lugine estuviera hecho de oro puro y brillantes. Dunia no se avendría a ser su concubina legítima. ¿Por qué, pues, lo ha aceptado? ¿Qué misterio es este? ¿Dónde está la clave del enigma? La cosa no puede estar más clara. Ella no se vendería jamás por sí misma, por su bienestar, ni siquiera por librarse de la muerte. Pero lo hace por otro. Se vende por un ser querido. He aquí explicado el misterio. Se dispone a venderse por su madre y por su hermano. Cuando se llega a esto, incluso violentamos nuestras más puras convicciones. La persona pone en venta su libertad, su tranquilidad, su conciencia. Perezca yo con tal que mis seres queridos sean felices. Es más, nos elaboramos una casuística sutil y pronto nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra conducta es inmejorable, de que era necesaria, de que la excelencia del fin justifica nuestro proceder. Así somos. La cosa está clara como la luz. Es evidente que en este caso solo se trata de Rodion Romanovich Raskolnikov, el que ocupa el primer plano. ¿Cómo proporcionarle la felicidad, permitirle continuar los estudios universitarios, asociarlo con un hombre bien situado, asegurar su porvenir? Andando el tiempo, tal vez llegue a ser un hombre rico, respetado, cubierto de honores e incluso puede terminar su vida en plena celebridad. ¿Qué dice la madre? ¿Qué ha de decir? Se trata de Rodia, del incomparable Rodia, del primogénito. ¿Cómo no ha de sacrificar al hijo mayor la hija, aunque esta hija sea una Dunia? Oh adorados e injustos seres, aceptarían sin duda incluso la suerte de Sonechka. Sonechka Marmeladova, la eterna Sonechka, que durará tanto como el mundo. ¿Pero habéis medido bien la magnitud del sacrificio? ¿Sabéis lo que significa? ¿No es demasiado duro para vosotras? ¿Es útil? ¿Es razonable? Has de saber, Dunechka, que la suerte de Sonia no es más terrible que la vida al lado del señor Lugine. Mamá ha dicho que no es este un matrimonio de amor. ¿Y qué ocurriría si, además de no haber amor, tampoco hay estimación? Pues por el contrario, ya existe la antipatía, el horror, el desprecio. ¿Qué me dices a esto? ¿Habrá que conservar la limpieza? Sí, eso es. ¿Comprendéis lo que esta limpieza significa? ¿Sabéis que para Lugine esta limpieza no difiere en nada de la de Sonechka? E incluso es peor. Pues bien mirado, en tu caso, Dunechka, hay cierta esperanza de comodidades, de cosas superfluas, cierta compensación, en fin, mientras que en el caso de Sonechka se trata simplemente de no morirse de hambre. Esta limpieza cuesta cara, Dunechka muy cara. ¿Y qué sucederá si el sacrificio es superior a tus fuerzas? Si te arrepientes de lo que has hecho, entonces todo serán lágrimas derramadas en secreto, maldiciones y una amargura infinita.
porque en fin de cuentas tú no eres una Marfa Petrovna. ¿Y qué será de mamá entonces? Ten presente que ya se siente inquieta y atormentada. ¿Qué será cuando vea las cosas con toda claridad? ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Porque en realidad no habéis pensado en mí. ¿Por qué? Yo no quiero vuestro sacrificio, Dunechka, no lo quiero. Esta boda no se llevará a cabo mientras yo viva. No, no lo consentiré. De pronto volvió a la realidad y se detuvo. ¿Dices que la boda no se celebrará? ¿Pero qué harás para impedirla? ¿Y con qué derecho te opondrás? Tú les dedicarás toda tu vida, todo tu porvenir. Pero cuando hayas terminado los estudios y estés situado, ya sabemos lo que eso significa. No son más que castillos en el aire. Ahora, inmediatamente, ¿qué harás? Pues es ahora cuando has de hacer algo. ¿No comprendes? ¿Qué es lo que haces? Las arruinas. Pues si te han podido mandar dinero, ha sido porque una ha pedido un préstamo sobre su pensión y la otra un anticipo en sus honorarios. ¿Cómo las librarás de los Atanasio Ivanovich y de los Svidrigailov? Tú, futuro millonario de imaginación, Zeus de fantasía que te irrogas el derecho de disponer de su destino. En 10 años tu madre habrá tenido tiempo para perder la vista, haciendo labores y llorando, y la salud a fuerza de privaciones. ¿Y qué me dices de tu hermana? Vamos, trata de imaginarte lo que será de tu hermana dentro de 10 años o en el transcurso de estos 10 años. ¿Has comprendido? Se torturaba haciéndose estas preguntas y al mismo tiempo experimentaba una especie de placer. No podían sorprenderle porque no eran nuevas para él. Eran viejas cuestiones familiares que ya le habían hecho sufrir cruelmente, tanto que su corazón estaba hecho jirones. Hacía ya tiempo que había germinado en su alma esta angustia que le torturaba. Luego había ido creciendo, amasándose, desarrollándose, y últimamente parecía haberse abierto como una flor, y adoptado la forma de una espantosa, fantástica y brutal interrogación que lo atormentaba sin descanso, y le exigía imperiosamente una respuesta. La carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Era evidente que ya no había tiempo para lamentaciones ni penas estériles. No era ocasión de ponerse a razonar sobre su impotencia, sino que debía obrar inmediatamente y con la mayor rapidez posible. Había que tomar una determinación, una cualquiera, costara lo que costase. Había que hacer esto o renunciar a la verdadera vida, exclamó en una especie de delirio. Aceptar el destino con resignación, aceptarlo tal como es y para siempre. Ahogar todas las aspiraciones, abdicar definitivamente el derecho de obrar, de vivir, de amar. ¿Comprende usted lo que significa no tener a dónde ir? Estas habían sido las palabras pronunciadas por Marmeladov la víspera, y de las que Raskolnikov se había acordado súbitamente. Porque todo hombre debe tener un lugar a donde ir. De pronto se estremeció. Una idea que había cruzado su mente el día anterior acababa de acudir nuevamente a su cerebro. Pero no era la vuelta de este pensamiento lo que le había sacudido. Sabía que la idea tenía que volver, lo presentía, lo esperaba. No obstante, no era exactamente la misma que la de la víspera. La diferencia consistía en que la del día anterior, idéntica a la de todo el mes último, no era más que un sueño, mientras que ahora se le presentaba bajo una forma nueva, amenazadora, misteriosa. Se daba perfecta cuenta de ello. Sintió como un golpe en la cabeza.
Una nube se extendió ante sus ojos. Dirigió una rápida mirada en torno de él como si buscase algo. Experimentaba la necesidad de sentarse. Su vista erraba en busca de un banco. Estaba en aquel momento en el Boulevard K, y el banco se ofreció a sus ojos, a unos 100 pasos de distancia. Aceleró el paso cuanto le fue posible, pero por el camino le ocurrió una pequeña aventura que absorbió su atención durante unos minutos. Estaba mirando el banco desde lejos, cuando advirtió que a unos 20 pasos delante de él había una mujer, a la que empezó por no prestar más atención que a todas las demás cosas que había visto hasta aquel momento en su camino.